bienvenidos una semana más, una entrevista más aquí en A Fondo. Y pues hoy tengo el gusto de saludar al doctor Adán Monroy. Él es el director municipal de salud de aquí del municipio de Los Cabos. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación en este espacio. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandra, por la invitación. Pues doctor, para platicar un poquito sobre la situación de la pandemia, la semana pasada pues retrocedimos en el sistema de alerta sanitario, esto por el alto número de contagios de coronavirus que se ha dado lamentablemente pues no solo en la entidad, sino también en el municipio. Doctor, esto implica algunas restricciones, pero desde su punto de vista y desde los servicios de salud municipales, ¿cómo han visto ustedes el comportamiento en estas primeras semanas de este 2021? El comportamiento de la ciudadanía, que pues también esto ha derivado, como le digo, de un alza de contagios. Pues mira, por desfortuna hemos encontrado que cada vez más los ciudadanos están relajando, pues obviamente pensando en que entrando el 2021 todo esto iba a ser completamente normal a lo que conocíamos a inicio del 2019. Casi nadie se tomó la molestia de poder pensar y de poder ver que el 2021 todavía estaba la pandemia presente, que todavía tenemos casos activos y que por consiguiente las fiestas y festividades que hacemos para el día 24, 25, día último del año, día primero y día 6, pues obviamente iban a traer bastantes consecuencias para el municipio. Y bien lo mencionaste tú, una de esas consecuencias precisamente es el retroceso a un nivel 4 en el sistema de alerta sanitario para el estado de Baja California Sur, ya en una diferenciación regionalizada para el municipio y los otros municipios de lo que es el mismo estado. Entonces, sí hemos visto una alza en los diferentes servicios, no solamente los servicios que prestamos como 13º Ayuntamiento de Los Cabos, que son los consultorios médicos, ubicados aquí en San José del Cabo como cabecera, sino también en Cabo San Lucas, que es la delegación más grande que hay aquí en el municipio de Los Cabos, y hemos visto un incremento de casos sospechosos y casos confirmados de COVID-19. Y de igual manera las dependencias que tienen atención directa al ciudadano, en algunos apoyos asistenciales, hemos visto la alta demanda que se ha visto para este tipo de solicitudes. ¿Y cuáles son pues las actividades que los ha obligado a ustedes a llevar a cabo ante este panorama, ante este escenario, doctor? Pues mira, te comentaba, las principales actividades que nosotros hemos visto que han ocasionado un mayor alza en el número de casos son principalmente las reuniones sociales. Esas reuniones pues están mencionadas como las carnes asadas, como principalmente los cumpleaños, las festividades propiamente dichas. Y pues también hay que decirlo, los fines de semana estábamos acostumbrados a poder reunirnos en familia y esto pues obviamente ocasionó algunas situaciones de alza en el número de casos, pero también, ¿por qué no decirlo? También una mala interpretación a veces de los números ocasionó que algunas plazas públicas aquí dentro del municipio tuvieran un alto incremento de pacientes transitando en los lugares y esto pues obviamente llevará a la conglomeración de personas en los lugares que están establecidos para esparcimiento, pero que hoy en día pues no deberían de estar yendo a estos sitios. Y por ejemplo, bueno, ahorita esas son las acciones, digamos, en las cuales ustedes consideran que son pues las que han ocasionado, ¿no? Que el número de casos de esta enfermedad se incrementen. Pero, ¿cuáles son las acciones que en concreto ha implementado entonces la Secretaría de Salud, en conjunto, me imagino, con otras dependencias, para tratar de inhibir, para tratar de, pues, de hacer conciencia entre la población, ¿no? De que tenemos que ser, pues, responsables, doctor, para pues evitar que esto se siga poniendo pues crítico, ¿no? Que la situación se siga agudizando. Claro, mira, en ese sentido, y dado que nosotros ya estábamos viendo una observación del alza en el número de casos, previo a que la semana pasada el Comité Estatal de Seguridad en Salud pudiera darnos el nivel 4 del sistema de alerta sanitario, nosotros emitimos un documento donde establecíamos precisamente un poquito más restrictivas algunas acciones, entre ellas, te comentaba, visto que en algunas plazas públicas teníamos mucha aglomeración de personas, suspendimos cualquier tipo de actividad en estas plazas. También les hicimos un llamado de atención a los tiendas supermercados, Oxxos y tiendas de autoservicio que pudieran, pues obviamente relajar la situación, donde les comentábamos que necesitábamos que los niños menores de 15 años, pues de preferencia no entraran a las tiendas,
que las mujeres embarazadas por la situación de vulnerabilidad que manejan, al igual que los adultos mayores, también pudieran no entrar o entraran bajo un horario escalonado preferencial para ellos con algunas preferencias, es decir, una caja específica donde se cobrara solamente adultos mayores o que manejaran un horario restrictivo. Y de igual manera, pues sí, también decirle a los restaurantes, por favor, o sea, no son tiempos en los cuales podemos poner un concierto grande donde pudieran estar toda la gente reunida, donde pudieran de alguna manera incitar a que se conglomeraran más personas, no solamente los comensales que llegan a estos establecimientos. Y pues bueno, les hicimos saber que necesitábamos solamente música para amenizar el lugar, música para poder relajar el ambiente y sí, bueno, disfrutar un poco ahí lo que es la comida, pero también entender que no podemos hacer sobremesas, es nada más llegar, comer, degustar los alimentos y retirarnos lo más pronto posible porque también eso implica un poco de contagio hacia las personas que trabajan como a las personas que tenemos alrededor de nosotros. Aún así, guardando la sana distancia, de alguna manera tenemos que cruzarnos. En algún punto determinado salen 2 mesas al mismo tiempo y la gente se cruza a la entrada o van a los sanitarios y también se tienen que cruzar. Entonces, todo esto conlleva a que sean sitios donde pueden contagiarse y que obviamente necesitamos buscar y ver estas medidas. Y dado a todas estas circunstancias, como 13º ayuntamiento en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, estuvimos realizando algunas operativos, principalmente aquí en la zona de San José del Cabo, la zona centro, Cabo San Lucas, en las plazas principales, donde se repartieron más de 200 cubrebocas en pequeños espacios, y hay que decirlo muy claro, 200 cubrebocas en una zona muy pequeña como son las plazas públicas, estamos hablando que había una circulación bastante excesiva de personas, porque normalmente se entrega 1 o 2 cubrebocas máximo por persona, entonces estamos hablando de 100 a 140 personas que estaban circulando en esos lugares, que algunos contaban con cubrebocas, otros no contaban con cubrebocas, pero adicional, muchos y la gran mayoría no lo usan de manera correcta, pues piensan que el cubrebocas es un collar, un accesorio, o es una diadema, o es algún otro, pues parte de la misma dinámica del día a día, pero no lo usan como debe de ser y es un medio de protección y un medio, obviamente, para evitar la transmisibilidad de lo que es el virus del COVID-19. Claro. Sabemos, doctor, que bueno, la Secretaría de Salud Estatal pues se lleva todo el conteo de números, ¿no? En el caso de los casos que se van registrando diariamente, o también pues ellos tienen pues este conteo, ¿no? En cuanto a cómo va registrándose la ocupación hospitalaria, pero no sé si usted ahorita a nivel municipal para esta semana tenga pues la información al respecto, ¿no? Más o menos en qué porcentaje está ahorita la ocupación en los hospitales por coronavirus, más o menos, cuántas camas están ocupadas por esta enfermedad, cuántas hay disponibles, no sé si ustedes tuvieran el reporte. Mira, nos pasan un reporte en la mesa de seguridad. El día de mañana estaremos ya en la ciudad de La Paz, precisamente viendo el tema de COVID con todos los municipios restantes, en especial el municipio de Los Cabos. Se nos pasa un reporte cada segundo, cada tercer día. El día de antier se nos pasó el reporte del Seguro Social en el Centro de Atención Temporal, que es el CAT, ubicado en Colonia Palmas, donde se atienden a los pacientes COVID por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y estábamos hablando de casi un 55% de la ocupación en ese solo lugar. Obviamente ya la mayoría de los ventiladores respiratorios, de los ventiladores que son para pacientes ya intubados, pues estaban casi ocupados, solamente les sobraba uno solo, y esto pues hay que ponerlo bien clarito, o sea, estamos ante una situación bastante considerable, bastante peligrosa, y si no prestamos atención, en cualquier momento se puede desbordar. Hablar de aproximadamente tener como 60 pacientes en todas las instituciones públicas, habla de un número considerable, teniendo en cuenta que es un aproximado de 150, 160 lugares los que tenemos dentro del municipio, me refiero a camas ya reconvertidas, pero un número mucho menor de ventiladores mecánicos que se utilizan para lo que serían los pacientes intubados. Entonces, estamos hablando de que si nosotros continuamos con esta alza y con este número tan creciente, vamos de alguna manera a sobrepasar lo que tenemos ya predeterminado, y por desgracia, y ojalá y no nos llegue, pero estaremos casi en una Ciudad de México viviéndolo en un pequeño lugar, con familiares que se puedan encontrar afuera,
Si te fijas, hoy en día todos tenemos algún familiar, algún amigo, o hemos visto alguna publicación en Facebook, en los diferentes grupos que se manejan, de personas que están solicitando tanques de oxígeno, que están solicitando en un lugar donde se renten, que están solicitando concentradores, y esto habla que muchos de los pacientes no llegan a los hospitales, se quedan directamente en casa, sí con alguna supervisión médica, algún compañero que los va y los visita, pero que a la final están yendo ya, cuando ya no pueden más, están regresando a los hospitales, y por eso el alto número de pacientes intubados que hemos tenido también, que a la final ha sido casi hasta de 21 pacientes en menos de una semana. Ujú. Hace unos días también se hablaba ahí en estas mesas de seguridad en salud de la importancia también de recibir una atención médica temprana. Doctor, no sé si pudiera comentarnos más al respecto, ¿no? En cuanto la persona empiece a sentir tal vez síntomas o hasta en qué medida o en qué punto debe de ser atendido por un especialista. No sé si nos pudiera hablar un poquito de esto. Claro, mira, aquí lo importante es, ante el menor síntoma posible, que nosotros pensemos, porque pensamos que es una gripa fuerte, me dicen algunos pacientes en lo personal cuando llegan al consultorio, pero ante cualquier síntoma respiratorio, me refiero a temperatura por encima de 37,5, rinorrea, que básicamente es la secreción nasal, tos seca o expectorante, cualquiera de ellas, la presencia de evacuaciones acuosas o la presencia de dolor abdominal, y obviamente ya en algunos casos de algunos días avanzados, la pérdida del sabor o la pérdida del olfato, son síntomas que pueden ser muy sugestivos de la enfermedad por el COVID-19. La recomendación que sería a todos los pacientes es que ante la menor sintomatología que ellos presenten, puedan ellos acudir con su médico de familia, o que puedan acudir con su médico de cabecera, y que este médico sea quien los evalúe y sea quien les pueda diagnosticar de manera temprana y oportuna si realmente es una enfermedad por COVID-19 o puede ser alguna infección de la garganta propiamente dicha, alguna sinusitis, o pudiera ser alguna otra enfermedad completamente diferente. Pero sí que se acerquen a recibir un tratamiento, porque de ello depende mucho la resolución del problema, o en su defecto, pues obviamente las complicaciones que puedan tener. Todos los compañeros médicos, por fortuna, tienen una alta capacidad para poder diagnosticar a los pacientes. La mayoría están completamente documentados en cuestión de la diferenciación de los síntomas, pero también en la nueva definición operacional que es COVID-19, que a decir verdad ha cambiado muchísimo a lo largo de todos los meses desde que comenzó la pandemia, y cambia prácticamente de semana a semana. Entonces, en este sentido, si yo voy con un síntoma, ya el médico me puede decir, bueno, mira, esto es este diagnóstico, te tomas esto, guarda reposo, cuídate, o simplemente tienes que quedarte en aislamiento, siguiendo las indicaciones que están establecidas. Nos esperamos unos días y revaloramos tu caso. Porque sucede muchas veces que solamente con 1 o 2 síntomas, pero realmente el paciente es altamente sospechoso o sugestivo de poder padecer de COVID-19. Ujú. ¿Y en qué momento, por ejemplo, puede, para que no se complique o que no sea demasiado tarde cuando llegue a un hospital, cuál sería el síntoma de alerta, ¿no? De decir, bueno, es que ya requiere tal vez que quede pues hospitalizado esa persona. ¿Cuál sería ese foco de alerta, doctor? No sé si se tiene previsto. Mira, comúnmente para poder hospitalizar a un paciente, el criterio más importante es la desaturación de oxígeno, o la saturación que maneja el paciente. Una saturación normal va de 95 a 99 como algo completamente establecido para cualquier paciente. En pacientes con enfermedad de COVID-19 o enfermedad respiratoria, de 90 a 95 es un paciente completamente estable. Y ya por debajo de 89 estamos hablando de que el paciente está teniendo algún sufrimiento respiratorio. Entre más baja sea la saturación de oxígeno, más probabilidades va a tener el paciente, una, de un ingreso para requerir oxígeno, y segundo, de un ingreso para poder intubarlo. Las intubaciones comúnmente estamos hablando por debajo de 75 en la capacidad de recibir el oxígeno, y obviamente tiene la necesidad de poder hacerlo para poder disminuir los riesgos que se corre por la misma inflamación, pero también por la misma fibrosis pulmonar que causa el COVID-19, es decir, que ya tus pulmones no funcionen de manera adecuada, y la necesidad de que un ventilador o una máquina haga el trabajo de los pulmones por ti para que el resto de los órganos
no se vean afectados. Y esta, pues obviamente es la única finalidad de poder hacer que un paciente se intube. ¿Por qué se menciona de esta manera? Porque muchos pacientes piensan no llegar a un hospital porque lo primero que dicen es que ahí nos matan, es que ahí ya no salen, es que no voy a volver a ver a mi familiar. Pero si nosotros acudimos de manera temprana, oportuna, sabiendo la saturación o atendiendo a las indicaciones que un médico les dé de cuándo ya referirse a un hospital, pues vamos a disminuir muchísimo la probabilidad de no volver a ver a nuestro familiar y sobre todo, no haciéndonos los fuertes pensando en que esto se nos va a quitar, de que somos muy fuertes, que estamos en buen estado de salud, porque nada está contado en el COVID-19, por desgracia, nada está bien escrito. Estamos todavía aprendiendo a lo largo de todo un año de haber padecido de esta enfermedad. Todavía seguimos aprendiendo de ella y todavía nos siguen saliendo muchísimas dudas, pero también nos siguen saliendo muchísimos casos que a veces no tienen nada que ver con lo que aparentemente era COVID-19 para nosotros. Entonces, todo lo que necesitamos hacer es cuidarnos, protegernos y si lo padecemos, acudir de manera temprana por un tratamiento. Claro, sin automedicarse también, que es muy importante, ¿no? Y en ese y en otras enfermedades. Oiga, doctor, ¿se tiene identificado también cuáles son las personas donde se están presentando el mayor número de casos también y qué grupos son aquellos también en los cuales en el municipio, pues lamentablemente la gente está perdiendo la batalla contra el COVID? ¿Se tiene identificado esos promedios de edad? Pues respondiendo a tu pregunta, mira, hemos encontrado que los grupos principales donde se presenta la enfermedad por el COVID-19 son los grupos económicamente activos, es decir, los pacientes por encima de los 30 años de edad y hasta los 45 años de edad son los que con mayor frecuencia les pega la enfermedad del COVID-19. Obviamente hay que entender también que son grupos que al estar económicamente activos, pues se encuentran también en la movilidad diaria para poder llevar el sustento económico a sus familias. Pero por desgracia, uno de los grupos, el grupo más con una fatalidad mayor es el grupo de 70 años y más, es decir, nuestros adultos mayores. ¿Qué sucede con estos adultos mayores? Muchas veces los tenemos en resguardo en la casa, no salen, no hacen súper, no hacen ningún tipo de actividades, pero ojo, nosotros como grupos económicamente activos podemos ser portadores de la enfermedad a través de nuestra ropa, a través de nuestras manos, a través de lo que nosotros utilizamos de prendas comúnmente. Llegamos muchas veces a la casa, no tenemos la conciencia de poder desinfectarnos, llegan nuestros hijos, nos abrazan y por fortuna la mayoría de los pequeños no les pega la enfermedad tan agresiva o tan fuerte. Son algunos asintomáticos y otros solamente con síntomas muy leves y ellos sí pueden ser los portadores de esta enfermedad al ir y abrazar a los abuelos, al ir y abrazar a los adultos mayores y pues bueno, se hace la cadenita de contagio y quienes vienen a sufrir pues bueno, son nuestros adultos mayores principalmente. Por fortuna, como te comento hace un momento, los grupos de menor edad son los grupos que salen muy bien librados, tenemos casos muy aislados, tanto a nivel nacional como a nivel local, de fallecimientos en este grupo de edades, y es algo que a los papás principalmente les preocupa muchísimo. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? O sea, la respuesta simple siempre ha sido, los niños son los que menor sufren, pero sí son portadores, hay que cuidarlos, hay que obviamente tomar las precauciones, pero nosotros como adultos somos quienes debemos de tomar la mayor de las precauciones para evitar contagiarnos nosotros y el resto de nuestra familia y que empiecen a sufrir, bueno, nuestros adultos mayores. Claro. Pues doctor, ya nada más para finalizar, pues antes de irnos, quería preguntarle, ¿están funcionando ahorita de manera normal los consultorios de la salud que están ubicados en algunos puntos estratégicos del municipio? Y también la caravana, ¿sigue recorriendo la geografía municipal o hay algún cambio ahorita por la pandemia? Mira, por desgracia la pandemia vino a inactivarnos económicamente como municipio de Los Cabos. Hubo poca recaudación el año pasado y este año esperamos que se pueda mejorar un poquito más. La caravana de salud municipal por este momento queda inactiva, estamos sin ese servicio, pero sí mantenemos los servicios de los consultorios médicos municipales. El primero y más grande de ellos se encuentra en Colonia Vistahermosa, muy cerca de lo que es la iglesia San Juan Diego, en Colonia Vistahermosa. Ahí tenemos consultorio médico, consultorio dental y nutrición también. Es un consultorio bastante ampliado.
tenemos una unidad médica móvil en comodato con la Fundación Leti Coppel, que se encuentra a un costado de la delegación de Cabo San Lucas, donde de igual manera contamos con servicio médico, dental, contamos con nutriólogo y estamos también por volver a hacer estudio de densitometría. Contamos con una coordinación en Cabo San Lucas que se encuentra a espaldas de la Universidad Autónoma, casi enfrente de lo que es la funeraria Salas. Ahí contamos con psicología, contamos con medicina general, con consultorio dental y también con nutrición. Son, pues obviamente, los lugares que están más cerca de la ciudadanía, con mayor población. Y bueno, reiterarles que la consulta y todos los servicios son completamente gratuitos, no se les cobra absolutamente nada, solamente se les pide una copia de alguna identificación oficial para poder hacer los registros y obviamente hacer las anotaciones correspondientes para lo que es la acreditación de los recursos económicos. De igual manera, contamos con un enlace en la zona de Miraflores y la zona de Santiago, que cubren también la delegación de La Ribera, precisamente para todos los apoyos asistenciales que tengamos en la zona rural. Y bueno, lo que tendríamos que hacer nada más es llegar a las oficinas, hacer el trámite correspondiente y con todo gusto. Y la oficina central que se encuentra en la cabecera municipal en San José del Cabo, donde recibimos todos y cada una de las solicitudes. Y bueno, te adelanto un poquito. En vistas a la necesidad que existe aquí en el municipio de Los Cabos de lo que es el alza por el número de COVID-19, pero también en el número de pacientes de otras patologías a las cuales se les dificulta a los institutos de salubridad aquí en el municipio poder atender, vamos a buscar algún esquema de trabajo por parte de la Dirección Municipal de Salud en algunas jornadas médico-sociales en donde podamos atender a toda la población general para que puedan recibir algunos medicamentos. De hecho, en el transcurso de esta semana y la semana anterior, realizamos algunas entregas en casas de salud, lo que son Palo Escopeta, en lo que fue Catarina, en lo que ha sido el Ranchito, en lo que son las casitas y en lo que es Caduaño, y estaremos haciendo lo propio también en las delegaciones de Santiago y La Ribera, precisamente para poder dotar de medicamentos a las rancherías donde habitan los adultos mayores con un gran número, y obviamente haciendo que no tengan que venir hasta las localidades más grandes y exponiéndolos al COVID-19. Esta y otras acciones más son las que este año haremos a través de la Dirección Municipal de Salud, precisamente en miras de una atención hacia el ciudadano y en miras a poder mejorar la salud de los municipios de Los Cabos. Perfecto. Pues doctor, yo le agradezco su tiempo y estaremos ahí al pendiente pues de las acciones que se lleven a cabo y sobre todo pues bueno del comportamiento de esta pandemia, doctor, en este año. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte y bueno, aquí estamos a la orden. Perfecto, doctor, igualmente. Pues gracias a usted también por el favor de su sintonía. Lo esperamos la próxima semana en una nueva entrevista en A Fondo. Que descanse. Buenas noches.